Hola jóvenes, vamos a continuar con el curso para la admisión a la educación preparatoria en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Seguimos con la pregunta 41 y dice, ¿es el objeto indirecto de la oración? Aquí nos dice, el doctor recetó un calmante a Lucía ayer. En este caso la respuesta es a Lucía. ¿Por qué? Recuerda que cuando estás buscando el objeto indirecto tienes que preguntar a quién. En este caso, a quién el doctor recetó un calmante, a Lucía. ¿Okay? Es el objeto indirecto. Pregunta 42. Tiempo verbal en el que se encuentra el verbo subrayado. Creíamos que hablarías por teléfono. La respuesta es pospretérito del indicativo. Aquí no se espante. Nada más con aprenderse que es pospretérito. El hablarías no es lo mismo que habrías hablado, ¿verdad? O hubiera hablado. En este caso, recuerda que los primeros tiempos, los que aprendimos en primaria, son los del indicativo. Entonces, hablarías es pospretérito. Y recuerda que existe también un copretérito. El pospretérito es lo que se haría. ¿Ok? En este caso, hablarías. Y el copretérito es lo que se hacía. En este caso, hablabas es el copretérito, ¿verdad? Mientras que hablarías es el pospretérito. 43. Palabra que se ha acentuado incorrectamente. ¿Quién cogió mi lápiz café? En este caso la respuesta es mi. ¿Por qué? Porque la palabra mi con acento o con tilde se refiere a cuando tú dices eso es para mí. Sin embargo, cuando dices mi como de pertenencia, esa mi no debe tener acento. Respecto a la palabra cogió, se refiere a recogió. Nada más que recuerda que aquí en el PAE, en el examen de admisión para preparatorias de la universidad, pues se utiliza como un lenguaje más castellano, más español. ¿Okay? Entonces no te extrañe ver, por ejemplo, palabras como vos, como vosotros y así. ¿Okay? Pregunta 44. Enunciado formado por oraciones coordinadas. Trabajaré por el día y estudiaré por la noche. ¿Por qué es coordinada? Por el nexo, que es y. Recuerda que las oraciones coordinadas pueden ser aquellas que tengan alguna explicación, como por qué. Pueden ser aquellas que tengan un nexo como y o ni. O también pueden ser adversativas, es decir, pero. ¿Okay? Algunas que tengan pero y pues en general oraciones que si tú las separas puedes encontrar un sentido. Por ejemplo, en este caso, trabajaré, le quitas el nexo y puedes formar dos oraciones. Una que diga trabajaré por el día y otra que diga estudiaré por la noche. No depende una de otra. Número 45. Movimiento literario del siglo XIX que tiene a Enrique Heine, Lord Byron y Gustavo Adolfo Bécquer como grandes exponentes. La respuesta es romanticismo. ¿Okay? Si tú te lo memorizaste adecuadamente, sabes que la respuesta es romanticismo, porque en él participaron los autores Heine, Byron y Bécquer. 46. Lengua indígena mexicana hablada en algunas comunidades yucatecas. Recuerda Yucatán, Maya y Lacandón. En este caso la respuesta es Maya, pero pudiera ser también la respuesta Lacandón. Número 47. Es el más completo de los artículos, ya que es resultado de una profunda investigación. La respuesta es el reportaje. ¿Por qué? Porque el reportaje es el artículo más completo que utiliza todos los recursos que se pueden utilizar en el medio informativo. Número 48. ¿Qué parte de la carta se ejemplifica, querido maestro? Cuando tú empiezas una carta se refiere al vocativo. ¿Okay? Por eso la respuesta es vocativo. Tipo de descripción al que pertenece el siguiente ejemplo. Era un hombre de mediana edad, de complexión recia, buena talla, ancho de espaldas, resuelto de ademanes, firme de andadura, vasto de facciones y de ligero caminar a pesar de su obesidad. Aquí no se refiere a la prosopografía. ¿A qué se refiere la prosopografía? Se refiere a las características físicas. Aquí te puedes confundir por la parte de resuelto de ademanes, pero recuerda que los ademanes como tal son características físicas. Sin embargo, si te dijeran
que se trata de un hombre que es muy bondadoso, gentil, amable, nada más. Ahí recuerda que es la etopeya, ¿ok? Mientras que si te pusieran este párrafo, más aparte lo que te acaba de decir anteriormente, es decir, que era amable, respetuoso, etcétera, estaríamos hablando de un retrato, ¿ok? Recuerda que la prosopografía empieza con P, se refiere a la persona. La etopeya se refiere a pues las características éticas y el retrato es el conjunto de... Número 50. Tipo de lectura que intenta producir en el lector emoción y goce estético. Es la recreativa, es decir, la lectura que nada más busca entretener como tal. Número 51. Parte interna del libro que aparece al final, en la que se hace un resumen del contenido de la obra, es un epílogo. ¿Por qué? Porque en el epílogo hacemos el resumen de todo lo que se hizo en la obra, ¿ok? O de con la finalidad pues de dar así como que los puntos clave. Número 52. Identifica la idea principal de este párrafo. Una manera peculiar, diciendo pocas palabras entre el torrente de palabras que salían de su boca. Su indumentaria consistía en pantalón a media cadera, paliacate anudado en el cuello, camisa pegada al cuerpo y un ridículo sombrero. Con esta imagen desgarbada, Mario Moreno Cantinflas se convirtió en uno de los cómicos más reconocidos del ambiente cinematográfico. La respuesta es: Cantinflas es uno de los cómicos más reconocidos. ¿Por qué? Porque vemos que la idea principal está al final. Esta podemos quitar todo lo demás y se va a entender. Sin embargo, si nosotros utilizamos nada más pues lo primero que aparece antes del primer punto y aparte, pues no podríamos deducir mucho, ¿verdad? Por eso la respuesta correcta es: Cantinflas es uno de los cómicos más reconocidos. Número 53. Orden al que debe ajustarse la realización de un debate. Presentación, exposición inicial, discusión, conclusión y despedida. Recuerda, este es el orden en el cual se presenta el debate. Recuerda que en la presentación es más que nada presentar a los concursantes. Exposición inicial es exponer nuestras ideas iniciales. Discusión es defender nuestros argumentos. Conclusión no es una conclusión, más bien es un resumen de lo que se estuvo hablando en el debate, y la despedida ya ahora sí es la conclusión. Número de personas que, como ponentes, participan en una mesa redonda. La respuesta es de 3 a 6. Recuerda que esta pregunta también la vimos como ¿cuál es la cantidad máxima de personas que pueden participar en una mesa redonda? Y la respuesta fue 6. Y pues sabemos que la respuesta si nos preguntan por la cantidad mínima es 3. 55. Son palabras homófonas, haya y haya. ¿Por qué homófonas? Porque haya y haya se pronuncian igual, pero se escriben diferente. ¿Cool? Entonces por eso la respuesta es haya y haya, porque pues no se pronuncian igual, pero una haya es con doble L y otra es con Y. Oye, palabra antónima de errar, acertar. ¿Por qué? Porque acertar es antónimo de errar. 57. Parte de la oración que aparece subrayada. Persiguió el gato de mi tía aquel perro. Aquí fíjate que están usando un recurso. ¿Qué recurso están utilizando? Es el hiperbatón. El hiperbatón se refiere a colocar el sujeto en una parte distinta al principio y se utiliza tanto para identificar al sujeto en una oración como para confundirte en preguntas en las cuales se refieren al sujeto morfológico. Esos son los dos puntos. No se ha visto que se pregunte directamente de qué recurso utiliza directamente, pero pues nada más para que ustedes sepan que aquí tratan de confundirlos y la aparte de aquí, aquel perro se refiere al sujeto, ¿ok? Otra de las posibles distractores podría ser sustantivo, porque si te pusieran sujeto y sustantivo en las mismas opciones, la respuesta sigue siendo sujeto. ¿Por qué? Porque recuerda que el sustantivo es solamente la palabra,
perro, ¿ok? La palabra aquel no contaría como sustantivo, ¿ok? Solamente la palabra perro. Pero sujeto es todo esto, ¿ok? Sujeto, ¿ok? Como un sujeto. Recuerda que las partes de la oración principales o las primeras que aprendemos son sujeto y predicado, no sustantivo y predicado, ¿verdad? No sustantivo. Entonces, sustantivo ya es más el núcleo, ¿ok? Como habíamos visto en una pregunta pasada. 58. ¿Qué oración tiene un modificador circunstancial? La respuesta es: las aves regresan a sus nidos al caer la tarde. ¿Por qué? Porque el modificador circunstancial es al caer la tarde. 59. Elemento que se encuentra subrayado. Y nos dicen: en el siglo los árabes invadieron España. La respuesta es circunstancial. Un modificador circunstancial recuerda que nos habla de el tiempo, el modo o el lugar. En este caso nos habla de, pues en sí, el tiempo, ¿ok? En el siglo. Nombre de complemento que se encuentra subrayado. Las águilas reales construyeron un nido bastante seguro. La respuesta es objeto directo. Fíjate por qué. El objeto directo se refiere, la pregunta es ¿qué? Objeto directo, la pregunta es ¿qué? ¿Qué construyeron? Un nido. ¿Ok? Aquí, ¿qué no hay? Aquí no hay objeto indirecto. ¿Ok? Porque recuerda, el objeto indirecto se refiere a para quién. ¿Ok? En este caso, si aquí pusiera para sus polluelos, allí el para sus polluelos sería el objeto indirecto, ¿ok? Entonces recuerda, el objeto directo se refiere al qué, mientras que el objeto indirecto es el para quién. Pregunta 61. Es el objeto indirecto de la siguiente oración. El doctor tomó el pulso al enfermo cuidadosamente. Recuerda, ¿para quién se toma el pulso? Para el enfermo. Por eso al enfermo es el objeto indirecto. 62. Oración en la que se ha subrayado el objeto directo. El maestro aplicó un examen a sus alumnos al empezar la clase. En este caso, el objeto directo, recuerda, ¿qué pregunta es? ¿Qué aplicó el maestro? Un examen. Ahora, ¿cuál es el objeto indirecto en esta pregunta? En esta respuesta, vaya. El objeto indirecto sería a sus alumnos, ¿ok? Porque ¿para quién es el examen? Para sus alumnos. Y número 63 y última de lo que es la parte de español final, que dice oración que contiene una palabra que deberá llevar acento diacrítico. Recuerda, ¿qué se refiere al acento diacrítico? El acento diacrítico es aquel que diferencia diferentes tipos de palabras según su contexto. Por ejemplo, la palabra mi que vimos en la pregunta anterior, ese acento se conoce como acento diacrítico. También existe otro tipo de acento que se conoce como acento enfático. Ese se utiliza cuando la palabra se utiliza en expresiones como preguntas o de manera pues muy expresiva, vaya. Por ejemplo, cuando utilizamos los signos de exclamación. Por ejemplo, la palabra que con acento es cuando se utiliza en preguntas, por lo general, aunque también cuando estamos exclamando. Y pues bueno, ese sería el acento enfático. En este caso la respuesta dice: esperaba que le dieras el sí, porque el sí como un objeto se refiere a pues la respuesta en sí, ¿ok? Sin embargo, el sí sin acento es como una condición, como por ejemplo, si fueras más estudioso, aprenderías más, por ejemplo, ¿ok? Ese sí que va al principio, que dije en este ejemplo, no llevaría el acento diacrítico. Y bueno, jóvenes, ya sería todo por el día de hoy. Con esto ya finalizamos la sección de español. Espero que hayan aprendido mucho y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.